¿Qué tal, amigos y suscriptores de En Audiencia? Humberto Riveros. Hola, Carlos Durán, ¿cómo estamos? Muy bien. Vamos a conversar hoy día, Humberto, sobre la compensación económica. Hemos vuelto a la compensación económica, que va de la mano de un matrimonio que se termina. De un matrimonio que se termina y por ende por lo general, de un divorcio, de una nulidad de matrimonio. Que son la mayoría de los casos, como los divorcios. Claro. O también hay un par de cosas ahí en... Hay un par de casos más extraños que son el término de un matrimonio por la ley de identidad de género o el caso del acuerdo de unión civil cuando se termina. Y que ya están plenamente vigentes y por lo tanto pasan a ser también parte de las posibilidades donde nos podemos encontrar con una compensación económica. Sí. Pero nos vamos a concentrar en el divorcio, que es el caso más habitual. Más común. Sí. Veamos por según divorcio. Claro. Primero en el divorcio como un acuerdo. Que además es como la opción que plantea la ley como la preferible, digamos. Claro, la que ojalá sea así. Claro. En el divorcio como un acuerdo, como la ley exige llegar, no solamente estar de acuerdo con la decisión de terminar el matrimonio por divorcio, sino que además con todas las otras materias que hay que llegar acordadas al tribunal. Regularizadas. Claro. Una de estas materias es la compensación económica, sea para ser renunciada, si ambos cónyuges estiman de común acuerdo que no hay derecho, por lo tanto nadie va a demandar a nadie, se debe explicitar esto, ¿cierto? Que se renuncia, se conoce el sentido y alcance de la compensación económica, sin embargo se renuncia a ella porque se reconoce no tener derecho. Y ahí yo creo que hay que hacer el alcance de quién tiene derecho a la compensación económica y en qué consiste la compensación económica. La compensación económica es una especie de, y no es exactamente eso, porque se discute todavía, pero es como una indemnización, una reparación para el cónyuge que se ha postergado laboralmente. O como dice la ley, el que se dedicó al cuidado del hogar o de los hijos y que por eso no trabajó o trabajó menos de lo que podía y quería. Entonces, si uno de los cónyuges, digamos, pensemos en el que fue él o la que fue dueño de casa, se considera que tiene derecho a pedir compensación económica y se divorcian de mutuo acuerdo, entonces se plantea ya compensación económica para ti que durante 10 años de matrimonio estuviste en la casa, criaste a los niños. Claro, o sea, en el contexto del divorcio como un acuerdo, necesariamente va a tener que ser acordada la compensación por ambos cónyuges, no va a ser discutida en el tribunal, ni el monto, ni nada de eso, porque es parte del acuerdo global del divorcio. Está conversado de antes. Está conversado de antes. En el divorcio unilateral, quien demanda el divorcio o quien es demandado de divorcio van a poder demandar también compensación económica. Claro, porque resumiendo lo que decíamos hace un instante atrás, el que pide la compensación económica es el que se considera cónyuge más débil en términos económicos, ¿ya? Porque como no trabajó, no tiene ahorro, no tiene previsión, el patrimonio es compartido, no tiene. Aunque haya habido sociedad conyugal. Aunque haya habido sociedad conyugal. Es un derecho, es un súper buen alcance ese, porque hay gente que piensa que por estar en sociedad conyugal no tiene derecho a compensación económica y son cosas que van por carriles separados. Claro, aunque uno podría entender que ya la sociedad conyugal, porque en buenas cuentas la compensación económica es una de las manifestaciones de la protección al cónyuge más débil. Uno podría pensar que ya por el hecho de un matrimonio estar casado en sociedad conyugal, ya esa protección está. Ya existiría esa protección y por lo tanto ese cónyuge teóricamente más débil ya está protegido por la sociedad conyugal. Sin embargo, no está restringido a... Claro, uno podría decir sí y no. Claro. O sea, va a tener derecho a los bienes del matrimonio si es que los hay. Pero eso no impide que quizás su menoscabo económico igual sea de un monto que requiere igual una reparación. Exactamente, o que la debilidad venga por el lado previsional. Así es. Y no necesariamente la repartición de los bienes propios del matrimonio, sino que hay diferencias o hay menoscabos en otros aspectos. En otras esferas. Luego tenemos en el caso de la nulidad de matrimonio, lo mismo, ¿cierto? Quien demande la nulidad del matrimonio podría también estar conjuntamente demandando una compensación, o quien es demandado de nulidad de matrimonio podría reconvencionalmente o contrademandar también. Ahora es súper importante porque este derecho a la compensación económica solamente se puede plantear
en el juicio de divorcio o en el juicio de nulidad. No hay otro momento en la vida para hacerlo sino ahí. En esos juicios. Si no lo demanda en el juicio de divorcio o en el juicio de nulidad, se pierde ese derecho. Se pierde. No lo ejerció. Claro. Ni tampoco que haya habido un divorcio como un acuerdo y que después uno de esos cónyuges diga: yo en realidad tenía derecho a demandar compensación, no fui bien asesorado, voy a hacerlo ahora. Claro, uno ha escuchado de casos de personas que se arrepienten de no haber pedido compensación económica, claro. Pero si el divorcio ya se decretó, ya no hay marcha. Y por eso, dado eso, dado que tiene un momento único, ¿cierto?, de poder ejercerse, es que los jueces y juezas preguntan en las audiencias, claro. Cuando no viene demandado el derecho, informan. Es un deber que tienen de informar en este caso a las partes del proceso, y le preguntan: ¿usted demandó compensación? ¿No va a demandar? Claro, dentro del juicio de divorcio hay, a diferencia de todos los otros juicios de familia, hay dos preguntas que los jueces sí tienen que hacer. Una es si el matrimonio se va a reconciliar, si hay alguna posibilidad de reconciliación, y la otra es si va a demandar o no compensación económica. Aunque no haya venido demandado le tiene que en la demanda, valga la redundancia, pero que no venga escrito en el escrito de la demanda, no venga la demanda de compensación económica, igual el tribunal va a hacer la advertencia en la audiencia. Claro. Ahora, tú me dijiste que en otros dos casos también, que no eran los típicos de divorcio, digamos, pero lo que dice relación con la identidad de género y el acuerdo de unión civil. En el acuerdo de unión civil, digamos que opera exactamente igual que... Claro, sigue más o menos las mismas reglas que con el divorcio, claro, el matrimonio. En la ley de identidad de género hay una situación interesante que creo que es destacable. Claro, la ley de identidad de género, como la persona puede cambiar su identidad en el registro civil, no sé, mi mujer hace el procedimiento y ahora cambia su identidad y se vuelve legalmente hombre. En ese caso, la ley plantea la posibilidad de que el cónyuge de esa persona pueda pedir el término de ese matrimonio, ¿ya? De hecho, tiene 6 meses para hacerlo. Si no lo hace, sigue casado. Y al terminarse el matrimonio por este cambio de identidad, se puede pedir compensación económica. A ver, entonces, bajo las mismas reglas que en el matrimonio. Entonces, tenemos un matrimonio, uno de los cónyuges cambia de género, el registro civil informa para que en el plazo de 6 meses pueda ejercer el derecho a terminar el matrimonio, y al terminar el matrimonio pedir compensación económica. Y esto se tramita como un juicio... Como un juicio normal en tribunales de familia. Ya, se dice audiencia preparatoria, audiencia de juicio, prueba. Así es, claro. Ahí en realidad la materia realmente a discutir en ese caso sería la procedencia no de la compensación económica. Y para todos los efectos legales, después de este término del matrimonio por el cambio de la identidad de género, los cónyuges se entienden legalmente como divorciados. Ahora se da el mismo efecto. Claro, exactamente. La ley dice que para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación se considerará especialmente, y aquí vienen los factores o puntos que el tribunal debe tener en cuenta, tanto para determinar la procedencia como, en el caso que se determine la procedencia por este menoscabo que se produce, este desequilibrio, la cuantía de la compensación. Y el primer factor que da es la duración del matrimonio y la vida en común de los cónyuges, que es más bien la vida en común lo que importa, ¿no? Claro, la idea es compensar el menoscabo que se sufrió mientras los cónyuges estaban juntos. Porque claro, un matrimonio puede haberse casado hace 20 años y vivieron juntos en realidad 1 año, 2 años, y el resto del tiempo el matrimonio sigue vigente, pero ellos ya no están juntos. Entonces, lo que le importa al determinar al juez el menoscabo que sufrieron en ese periodo, porque después se entiende que han hecho vida separada. Claro, ya no hay hogar común, no hay dedicación a... Otro factor que la ley tiene en cuenta es la situación patrimonial de ambos. Claro, porque como justamente la idea es equilibrar al cónyuge más débil, entonces importa saber qué patrimonio tiene cada uno.
Si uno de los cónyuges es rico directamente y el otro no, entonces ahí el juez va a ver esos factores para tratar de ponderar. Aquí podría tener importancia lo que decíamos en el caso de la sociedad conyugal, Claro. que pese a que haya sociedad conyugal, hay derecho a compensación económica, pero podría resultar que de la disolución de esa sociedad conyugal como consecuencia del divorcio y por ende posterior liquidación de bienes y adjudicaciones a cada cónyuge, podría ser que el menoscabo económico no sea de una envergadura tal que haga... podría ser que incluso no diera lugar a una compensación o que diera una compensación más disminuida que en un caso en que al haber liquidación de bienes no haya... Claro, eso en el fondo responde a cada caso concreto de cada matrimonio, pero en el fondo va a tener incidencia. Exactamente. No es lo mismo una persona que no tiene ni un bien ni ningún derecho porque no hay bienes en la sociedad conyugal, por ejemplo, a uno que sí tenía su patrimonio incluso de soltero y que le van a quedar cosas y el otro no. Así es. Otro factor es la buena o mala fe. Acá ya tiene que ver un poco con el comportamiento de los cónyuges durante el matrimonio. Claro. ¿Ya? Y esto va ligado al otro tema respecto de cuando es un divorcio por culpa. No hemos hablado todavía del divorcio por culpa, pero ahí el juez puede considerar no darle compensación económica o rebajársela al cónyuge que generó el término del matrimonio por su culpa. Esto es, si por ejemplo el cónyuge fue reiteradamente infiel durante el matrimonio o abandonó al cónyuge que estaba enfermo o fue un cónyuge violento y después además pide compensación económica, ahí el juez le dice, pero, momento, usted durante el matrimonio no se portó bien, aquí importa la buena o la mala fe. O sea, usted actuó durante el matrimonio con mala fe, así que eso lo voy a considerar. O por ejemplo también podría ser una falsa contratación para que la mujer aparezca como trabajando y que el marido no se le pague imposiciones y al final sea una simulación. Claro, en el fondo hay un engaño ahí dando vuelta. Una simulación premeditada para el marido decir, chuta, por si acaso después me divorcio y no me vayan a demandar de compensación económica, voy a montar esta... no sé, pues, voy a simular puede ser este chamullo. Este chamullo, voy a contratar por el mínimo y voy a pagar imposiciones por el mínimo y por lo tanto a la hora de un eventual divorcio y si pretende compensación voy a poder mostrar. Claro. Podría también demostrarse una especie de mala fe. Otro factor, Humberto, es la edad. Por supuesto que parece de toda lógica, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo que se esté divorciando un matrimonio de gente que está en sus 20, 30 años a gente que se está divorciando a los 60. Claro, porque las posibilidades de rehacer o de insertarse en el mercado... De rearmar tu vida, en el fondo, es bien distinto. Claro, y otro factor que también está vinculado al tema de la edad quizás es el estado de salud del cónyuge beneficiario, o sea, del que pretende demandar la compensación. También es relevante que si el cónyuge más débil, además de más débil, tiene por ejemplo una enfermedad crónica, eso obviamente va a repercutir en su vida futura. Claro. O toma medicamentos. Claro, de repente uno se encuentra con una persona que tiene, no sé, diabetes en un grado avanzado. Necesita que el juez considere eso a la hora de la compensación económica. Claro. O puede ser personas que necesiten de asistencia médica, de asistencia diaria incluso, claro. permanente, y que fuera de la estructura del matrimonio eso va a ser diferente y por lo tanto también hay que hacerse cargo de... O sea, sí, sería un factor a considerar. Me acuerdo de un caso de una cónyuge que poco antes del divorcio, un par de años antes del divorcio, tuvo una trombosis y le tuvieron que amputar una pierna. Estando casada. Y siguió casada, bueno, después se produjo la separación y el divorcio, pero evidentemente en el caso de ella era importante considerar que tenía una situación física que afectaba su vida futura. Otros factores: la situación en materia previsional y de salud.
Y acá hay una regla bien específica que tiene que ver con la previsión social, ¿ya? Hay en la ley de reforma previsional se estableció la posibilidad de que la compensación económica, si el daño es previsional, se pague justamente con el traspaso de fondos de la AFP del cónyuge que tiene que pagar al cónyuge más débil, ¿ya? Para equilibrar la situación previsional. Ya, pero ahí es de AFP a AFP. Es de AFP a AFP. No es de AFP a la cuenta o al banco. No. Es específicamente para generar nueva previsión. Y si no tiene una cuenta de AFP, para que se le cree una, ¿ya? Y el tope máximo que dice la ley es hasta el 50% de los fondos previsionales generados durante el matrimonio. También ojo con eso, ¿ya? Ahora, a propósito de eso de la AFP, si consideramos que la compensación económica se tiene tratamiento de pensión de alimentos para efectos de pago, de cobro, y se pacta una compensación económica en cuotas, se dejan de pagar estas cuotas, operan las mismas normas que operarían respecto a una pensión de alimentos. Por lo tanto, a través del procedimiento extraordinario de cobro y los procedimientos ejecutivos especiales hoy día vigentes, podría haber esta intervención en los bancos, en el sistema financiero, y ir en escalada hasta llegar a los fondos previsionales, ya no por la vía de la compensación de AFP a AFP. No como una compensación en materia previsional directamente. Exactamente, sino que como una compensación como forma de apremio al pago de la deuda de las cuotas. Pongamos un ejemplo, pues si hay una compensación económica donde se le tenía que pagar, para ponerle un número redondo, 10 millones de pesos al cónyuge. Ya. En cuotas de 500.000 pesos. Sí. Y deja de pagar en la cuota, no sé, en la cuarta cuota. Entonces ese saldo que queda serían 8 millones. Claro. Que tiene el trato de pensión de alimentos. Podría significar que a esta persona, después de 3 periodos seguidos sin pagar la pensión de alimentos, sí, se vaya al registro de deudores de pensión de alimentos, y por estar en el registro de deudores de pensión de alimentos se activen los mecanismos que tú estabas diciendo. Claro. Que le tomen la plata del banco, y que si no tiene plata en el banco se vaya contra sus fondos previsionales. Y ahí ya no se iría este fondo previsional al fondo previsional del otro, sino que se iría directamente como dinero, digamos. Claro, porque es otro el mecanismo, es distinto. Claro. No es reparación previsional, sino que es cobro. Usted no pagó la cuota que tenía que pagar en dinero, y como no la pagó de su bolsillo, se la vamos a sacar de acá. Perfecto. Otro factor, Humberto, es la calificación profesional que tenga uno y otro. Desde luego que eso importa, digamos. Claro, no es lo mismo la postergación profesional de una persona que terminó el colegio secundario versus la postergación laboral y profesional de alguien que tiene una carrera de cualquier otra naturaleza con mayor posibilidad de tener un buen trabajo, una buena carrera. O sea, no es lo mismo, para ponerlo en brutal, sí, digamos, la compensación económica por lo que dejó de trabajar una persona que terminó cuarto medio versus, por ejemplo, un médico. Perfecto. Y otra cosa también es que tiene que haber una relación de causalidad entre tiene que haber habido una contribución efectiva del cónyuge postergado en las actividades lucrativas del otro. Claro, que es el último factor que plantea la ley. Es una suerte de relación de causalidad entre la postergación de uno versus el desarrollo o éxito económico del otro. Es decir, que la postergación contribuyó a que el otro se desarrollara, hiciera una carrera, ascendiera, y por ende tuviese un éxito o una situación económica
distinta a la que hubiese tenido si es que no hubiese existido esta contribución de este cónyuge que se postergó. Eso se ve harto en ciertas profesiones que implican que uno de los cónyuges se traslade dentro del país, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, O al extranjero. o al extranjero. ¿Ya? Entonces esta persona, para poder tomar ese mejor trabajo en el extranjero, decide irse con la familia. Entonces el otro cónyuge a veces renuncia a su trabajo propio para irse al extranjero con el otro que tiene mejores expectativas. Claro. Eso también se considera. Se ve mucho en, por ejemplo, ejemplos clásicos son las personas que son casadas con miembros de, no sé, Fuerzas Armadas, por ejemplo. Claro. Cuando hay destinaciones. Que hay destinaciones y la cónyuge, por lo general la cónyuge, puede ser al revés, sigue al marido porque... Que lo destinaron vivían acá en Puerto Montt, pero lo destinaron a Arica. Claro. Y incondicionalmente la mujer que no conocía Arica termina, digamos, viviendo en Arica solo porque está casada con... Si, no hubiera ido a Arica si es que no... Claro. Si es que no fuese por la carrera del... E incluso podría haber estado trabajando en Puerto Montt y dejó ese trabajo para irse a Y Arica. eso se consideraría a la hora de una eventual compensación. Claro. Casos también como de los futbolistas, por ejemplo. Así es. O deportistas, digamos, que participan en equipos y que tienen que viajar o trasladarse de ciudad, y también eso implica no solo, digamos, lo que dice relación con la cónyuge, sino que traslado de hijos, colegio, bueno, todo lo que implica un movimiento familiar, digamos, de un lugar geográfico a otro. Y eso es parte también de esa postergación y de esa plataforma que le pone la mujer, en este caso al hombre, para su éxito. Entonces, el juez o las mismas partes, después de tomar todos estos parámetros, dicen ya, la compensación económica la vamos a estimar en tanta plata, X plata. Claro. ¿Y eso cómo se puede pagar? Claro, primero va a decir si procede o no procede, ¿cierto? Claro. Y si procede, el monto. Para determinar el monto va a tener que analizar todos estos factores, estos parámetros que hemos dicho, y se tendrá que pagar en... Bueno, puede ser en dinero, puede ser en bienes, en cosas. Hemos visto transferencias de autos o obras de arte, en fin. O puede ser también en derechos que se evalúen económicamente, se tasen, por ejemplo, un usufructo u otro tipo de derechos que se le dé una valoración económica y funcionen como compensación. Claro, es bastante típico que uno ve, por ejemplo, que se pague la compensación económica con el usufructo de una casa. Claro. Generalmente la casa donde ya vive el cónyuge que se está divorciando, pero que no es de él, sino que es de la otra persona. Claro. Ahora, cuando es en dinero, la forma de pagarse es... Generalmente, por lo menos cuando es de mutuo acuerdo, se puede pactar que sea al contado o en cuota. Sí. Cuando es vía sentencia de un juez, lo normal es que se fijen cuotas. ¿Ya? Y ahí opera lo que decíamos hace un rato atrás, que estas cuotas tienen el valor de, si fueran cuotas de una pensión de alimentos, para efecto de su pago. Y con todas las consecuencias que eso puede traer por el hecho de ser tratada como pensión de alimentos. ¿Qué otro? Bueno, dijimos que no era una indemnización de perjuicio porque no hay... se podría parecer a una indemnización de perjuicio, pero no es puramente una indemnización de perjuicio, puesto que la indemnización obedece a un daño provocado por una conducta intencional o negligente que debe ser reparado. Aquí no es esa precisamente la situación, sino que aquí es la relación humana y las condiciones de la vida las que fueron llevando a determinadas situaciones sin que haya habido ni dolo, ni mala intención, claro, ni negligencia. Pero ocurre que en los hechos, pues si uno de los cónyuges se dedicó a ser dueña o dueño de casa y se quedó ahí y no trabajó, llega el divorcio y ¿qué va a hacer esa persona? Claro. Incluso aunque nadie lo obligó. Sí, aunque lo haya hecho porque también voluntariamente. hemos visto muchos
hombres cuando son demandados de compensación que nos han dicho a nosotros, oye, pero nadie lo obligó. Claro, fue un acuerdo de nosotros que criara a los hijos. Yo nunca le dije que se quedara en la casa, yo nunca le negué, incluso yo le incentivé a que trabajara. Pero eso no, la verdad que no tiene importancia. Porque el menoscabo ocurrió de todos modos. Exactamente, el menoscabo existió y por lo tanto si hay menoscabo hay desequilibrio, y la forma de emparejar ese desequilibrio que ha encontrado la ley es a través de esta institución que se llama compensación económica. ¿Qué otro aspecto crees tú que es interesante destacar, Humberto? Antes de decir adiós. Yo creo que en esencia, para recapitular, la idea es: la compensación económica siempre va de la mano con un matrimonio que se termina, sea por nulidad, sea por divorcio o por los otros motivos que hemos dado. El único momento para pedirlo y donde se discute es en el juicio de divorcio o en el juicio de nulidad. Eso es importante. Porque después de eso ya no hay legalmente otra ocasión de hacerlo. Ni antes tampoco. Porque, o sea, no podría decir, porque antes el matrimonio está funcionando, ¿no? Claro, no podría decir voy a demandar compensación por si acaso. Porque a lo mejor me divorcio. Claro. Ahora... ni después tampoco. O sea, no podría alguien arrepentirse de no haber demandado o de haber acordado algo que en realidad no era lo que debería haber acordado, y por lo tanto la gente piensa, no sé, la prescripción, todavía no estoy dentro de los plazos, no. Tengo 5 años para demandar. No, el momento jurídico, y por eso, como hemos dicho, la importancia de eso se manifiesta en que el tribunal informa a las partes, inclusive aunque no venga a demandar la compensación, le informa porque dice, ojo, usted va a demandar, no va a demandar porque este es su momento. Si no lo hace literalmente ahora, es ahora o nunca. Claro, si no lo hace ahora no lo va a poder hacer nunca. Entonces el juez lo que determina es quién es el cónyuge más débil. O sea, efectivamente sufrió un menoscabo económico por no trabajar, por dedicarse al cuidado de los hijos del hogar común, o porque trabajó menos de lo que podía y quería. Ok, entonces usted califica para compensación económica. Su compensación económica, de acuerdo a todos los parámetros que hemos analizado, equivale a un monto de plata X. Y usted, otro cónyuge, se lo va a pagar de determinada manera, en cuota, o le va a constituir un derecho sobre la casa, o le va a traspasar además fondos de la AFP, o bienes directamente. Y si no cumple, si por ejemplo hablamos de cuotas, si no cumple con las cuotas, estas tienen el mismo trato que si fueran alimentos, por lo tanto le afectan las mismas normas de los apremios, arresto incluso. Y ahora lo que hemos visto del pago efectivo de pensión de alimentos, del Registro Nacional de Deudores, con las formas de ejecución eso especial. no lo habíamos dicho. Claro. Iría el Registro Nacional de Deudores, tendría que cumplir el requisito de las 3 cuotas. 3 cuotas seguidas o 5 discontinuas. Claro. Por lo tanto, si se pacta en menos cuotas, la compensación no podría irse al registro, pero si están cuotas de más de 3, está la posibilidad de ir al registro. Así es. Por lo menos es lo que estamos planteando. Y las consecuencias del registro las pueden ver o escuchar en los episodios 1 y 2. Donde hablamos específicamente del registro. Donde hablamos, claro, y las consecuencias de estar ahí. Yo creo que si nuestros amigos oyentes tienen más dudas o consultas, nos pueden dejar sus comentarios en los comentarios de YouTube. Sí. Y los podemos anotar se los contestamos ahí mismo, o para el próximo capítulo, que yo creo que vamos a hablar específicamente de el acuerdo de unión civil o también del matrimonio igualitario. ¿Te tinca, no? También, y también tenemos pendiente el divorcio por causal. Ya, divorcio culpable. El divorcio, claro. El divorcio sanción por culpa o causal. Claro, porque ya vimos el de común acuerdo, el unilateral, vimos la compensación y vamos a terminar el ciclo de divorcio, y ahí vamos a empezar con otras materias. Ya pues. Estaríamos por hoy. Agradecemos la paciencia y espero que sea de utilidad para nuestro público el programa de hoy.
Nos vamos. Que estén súper, cuídense. Chao, 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 chao. Chao.